Buenos días, mi nombre es Sandra Pérez Ramos y daré comienzo a la ponencia titulada Entre la cuna y la pluma, el diccionario histórico y biográfico de mujeres célebres de María Antonia Gutiérrez Bueno y Aoiz, 1781-1874. Esta investigación se inserta en un proyecto de tesis doctoral titulado María Antonia Gutiérrez Bueno y Aoiz, una traductora y escritora especializada en el siglo XIX cuyo título es aún provisional. Esta tesis doctoral está realizada en el marco de una cotutela entre la Universidad de Vic, Universitat Central de Cataluña, y la Universidad de Perpiñán-Villadomícia, dirigido por la doctora Pilar Godallol Nogué y por el doctor Christian Laguerre, respectivamente. Nuestro objeto de estudio es, sin lugar a dudas, María Antonia Gutiérrez Bueno y Aoiz, tanto su vida y su trayectoria profesional. A nivel metodológico hemos empleado el método analítico sintético, a través del cual hemos descompuesto los diferentes elementos relativos a su vida y a su obra para analizarlos particularmente. Y más tarde hemos procedido a unificar los datos para establecer una síntesis lógica. Por tanto, el corpus de nuestro estudio está conformado por los documentos oficiales, partidas de nacimiento, cartas, certificados, etcétera, rescatados del Archivo Histórico Nacional, del Archivo Histórico de Protocolos, así como del Archivo Histórico Diocesano en Madrid. El objetivo que perseguimos es dar voz a una figura femenina que ha pasado inadvertida a lo largo de la historia y por tanto en este estudio nos centraremos particularmente en su obra titulada Diccionario Histórico y Biográfico de Mujeres Célebres, publicada a partir de 1835 para poder analizar cómo fue confeccionada y redactada. En primer lugar, partiremos de una breve presentación biográfica. María Antonia Gutiérrez Bueno y Aoiz nació el 17 de enero de 1781 en Madrid. Perteneció a una familia bastante acomodada y adinerada, compuesta por el padre, Pedro Gutiérrez Bueno, y la madre, Mariana de Aoiz y Navarro. Por tanto, María Antonia creció rodeada de diccionarios de diferentes lenguas, francés y portugués entre otras, manuales, ortografías, gramáticas, tratados de química y farmacopeas. Por tanto, el oficio que desempeñó Pedro Gutiérrez Bueno, ya que fue un farmacéutico y químico bastante conocido y prestigioso en la época, tuvo un impacto y una influencia en la hija, ya que María Antonia Gutiérrez Bueno creció en este ambiente y en este domicilio parental hasta bien entrados sus 20 años. Ambiente que también potenció de alguna forma la publicación de las primeras traducciones científicas franco-españolas publicadas bajo su verdadero nombre y apellidos en la revista Semanario de Agricultura y Artes, dirigido a los párrocos durante los años 1800 al 1804. También es un diario en el que su padre publicaba sus tratados químicos de forma. Bien, a nivel personal, el 22 de diciembre de 1802, ya casi con 22 años de edad, contrajo matrimonio con Antonio Francisco de Arnau, quien también desempeñó funciones ligadas a la ciencia y quien era natural de San Remo, República de Liguria. Meses más tarde verá fallecer a su madre el 22 de marzo de 1803 y al mismo tiempo nació su hijo el 15 de septiembre de 1803, a quien llamarían Antonio Luis de Arnau Gutiérrez Bueno y quien ejerció diferentes funciones diplomáticas ligadas a la corona. Entre estos años la familia se instala en París. Prueba de ello son los documentos que aportan testimonio sobre las disputas familiares a raíz de la herencia de la madre. Y sabemos que al menos vivieron en esta capital durante bastantes años hasta el fallecimiento de su marido en su ciudad natal, en San Remo, el 18 de mayo de 1818. En este momento ella regresa a la capital de Madrid, donde en 1822 verá también fallecer a un pilar importante en su vida, su padre, Pedro Gutiérrez Bueno, y en este caso pues su hijo, a quien acompañará en cada una de sus
en cada uno de sus viajes y de sus destinos diplomáticos ligados a la carrera de este. Por tanto, inicia un periplo importante hasta 1863, en el que viajarán y conocerán diversas ciudades, entre ellas París, Lisboa, Viena, Bruselas y La Haya, entre otras muchas. En 1832 publica bajo seudónimo una recopilación de noticias sobre el cólera morbo extraídas de periódicos franceses, ya que justamente madre e hijo se encontraban en la capital parisina. En 1835 publica un diccionario histórico y biográfico de mujeres célebres, que es nuestro objeto de estudio en esta presente comunicación. En 1837, ligado a esta publicación, solicita la entrada a la Biblioteca Nacional de España, de la cual nos ocuparemos a continuación, y en 1863 fallece su hijo y por tanto regresan a Madrid. Ella se quedará en esta capital hasta el final de sus días. Bien, en cuanto al acceso a la Biblioteca Nacional, el 12 de enero de 1837, Gutiérrez Bueno y Aoiz depositó en el Ministerio de la Gobernación de la Península una instancia mediante la cual solicitaba dicho acceso. El entramado constitucional y legislativo de la biblioteca prohibía taxativamente la entrada a todas las mujeres. Prueba de ello es el texto constitucional publicado en 1361 y por el que se regía dicha institución en 1837, ya que las mujeres podían entrar, pero solo para visitar las instalaciones en ciertos días festivos y, por supuesto, bajo el consentimiento del bibliotecario mayor, quien cumplía con las funciones equivalentes a lo que en la actualidad es el cargo de director o directora. Gutiérrez Bueno y Aoiz argumentó en la instancia presentada en enero de 1837 la necesidad de acceder a la Biblioteca Nacional para consultar los fondos bibliográficos que le permitieran continuar con la redacción del diccionario, cuya primera entrega ya había sido publicada 2 años antes, en 1835. Según las líneas expositivas pronunciadas por esta, las primeras publicaciones habían tenido bastante aceptación por parte del público y deseaba poder continuar con esta labor. Además, confesó que tras el seudónimo de Eugenio Hortazán y Brunet se escondía el anagrama de su verdadera identidad. A modo de conclusión, utilizó una frase que interpela la atención, pues alude a la Ilustración y al anhelo de que en virtud de ésta se reconozca la igualdad de sexos. Gracia que espero de la conocida bondad de vuestra excelencia y de sus grandes deseos que la Ilustración se propugne en ambos sexos. Frase extraída de la concesión de este permiso que reside en el archivo de la Biblioteca Nacional de Madrid. A partir de entonces se abre un debate que duró 2 meses y en el que se sopesó de forma exhaustiva el interés de acoger a una mujer en el seno de la biblioteca. Un mes después, el 17 de febrero de 1837, Joaquín María Patiño, quien cumplía con las funciones de bibliotecario mayor, respondió a dicha solicitud alegando que las constituciones prohibían taxativamente la entrada a las mujeres, así como la extracción de libros. En la primera parte de su escrito, Patiño se mostró completamente reacio a la idea, pero se terminó por proponer la posibilidad de ocupar una sala vacía situada en la planta baja. Este escrito fue respondido 10 días más tarde, el 26 de febrero de 1837, por el secretario de Estado y Despacho de la Gobernación de la Península. Y además fue destinado a María Cristina de Bordón dos Sicilias, la regenta, quien otorgaba definitivamente la última decisión ante la visible falta de consenso. De hecho, consideramos que fue decisiva esta acción en la formulación de la respuesta por parte de la reina, quien determinó el 27 de febrero de 1837, mediante una real orden, permitir el acceso no solo a Gutiérrez Bueno y Aoiz, sino también a todas las mujeres que quisieran existir, bajo la frase siguiente: se ha servido a resolver, Su Majestad permita a vuestra excelencia la entrada en la sala baja que indica a las mujeres que gusten concurrir a esta biblioteca. Esta decisión no fue bien aceptada por el bibliotecario mayor, el cual alegó toda clase de pretextos en los escritos que datan del 5 y del 7 de marzo
de 1837. Según Patiño, quien tachó de imposible esta decisión, expuso que la sala no tenía la capacidad suficiente para acoger a todas las mujeres y que sería necesario emplear dinero en muebles, braseros, escribanías, entre otros, y en oficiales, del mismo modo en que aprovechó la ocasión para recordarle a la reina regente que hacía tiempo que no recibía ni un solo maravedí para poder sustentar la biblioteca. Este conjunto de excusas de índole económica y espacial tenían como objetivo hacer revocar la decisión de la regente. El bibliotecario mayor era el máximo responsable de la Biblioteca Nacional, aunque no tenía la potestad, por supuesto, plena sobre esta, ya que debía dirigirla en conformidad con la corona. Sin embargo, Patiño se atrevió a exponer estos argumentos en contra con la esperanza de que la decisión fuera rectificada. Una esperanza que no se cumplió, pues la regente ratificó finalmente su decisión en un nuevo y último escrito que data del 22 de marzo de 1837. Por tanto, y como ya apuntaba García en Jarque, tras 125 años se consiguió desterrar una prohibición que apartaba completamente a las mujeres del acceso al conocimiento. De igual modo, y tal como asumen Carreño Rivero y Colmenar Orzáez en 1986, el discurso expuesto por María Antonia Gutiérrez Bueno demuestra que esta iniciativa en pleno siglo XIX se corresponde más bien a una postura individual, ¿no? Como ellas dicen, actitud señera en un medio difícil y en una época en la que la organización en grupos feministas todavía no se había logrado en España. A continuación pasaremos al análisis del Diccionario Histórico y Biográfico de Mujeres Célebres. En 1835 salió publicada la primera entrega en Madrid bajo el mismo seudónimo masculino Eugenio Hortazán y Brunet. Incluyó en la contraportada una breve explicación en la que dice que este alberga la historia y la biografía de las mujeres cuyas acciones resultan remarcables, ya sea por sus talentos, virtudes, valor o crímenes. Sin embargo, carece de prólogo o prefacio. La obra fue publicada en varias entregas mediante el sistema de suscripción y el tomo del diccionario que hemos analizado consta de 160 páginas. En este volumen hay un total de 195 entradas o artículos organizados en 2 columnas por página. La primera de ellas se titula Abadesas y la última Armel Nicolasa. Generalmente las entradas pertenecen a personalidades femeninas concretas, pero también hay algunas que versan sobre diversas nociones de tipo general, conceptual, geográfico o cultural, en torno siempre a la mujer. En cuanto a la macroestructura, hemos de añadir que los artículos presentan una extensión siempre regular. La gran mayoría ocupan entre menos de una página y máximo 4, salvo 5 artículos de larga extensión de entre 6 hasta 17 páginas. En lo que concierne a la microestructura, la gran mayoría están expuestos siguiendo una estructura inductiva. A través de esta aporta datos globales de índole biográfica e histórica hasta establecer y esclarecer al final el mérito o la hazaña por la que la mujer en cuestión ha sido reconocida. Los artículos están rigurosamente documentados y deducimos, por tanto, que debió realizar una búsqueda historiográfica pertinente y exhaustiva para aportar tal cantidad de datos. Con este estudio pretendemos analizar cada artículo con el fin de establecer y esclarecer la proyección ideológica en la que enfocó la escritura del diccionario, así como la selección de la población femenina para construir su obra, la cual está basada en la reconstrucción biográfica histórica de personajes femeninos que ordenó alfabéticamente. En esta primera gráfica muestra que la gran mayoría de los personajes se insertan en la Edad Antigua y la Edad Media. Lógicamente, la Edad Contemporánea ha sido menos empleada y aún así hay un caso que data de 1808 con Agustina de Aragón, es decir, 27 años antes de la publicación de su obra. Estos resultados demuestran en gran medida una inclinación por la elección de mujeres de la antigüedad, pero también pueden denotar una falta documental en las etapas menos presentadas.
consiguiente, hemos realizado una nueva clasificación por oficio. Por oficio nos referimos a la ocupación social en la que Gutiérrez Bueno y Aoiz encuadra al personaje femenino, aunque los oficios están expresados en categorías globales. Por ejemplo, las princesas o reinas forman parte de la categoría monarquía. En otros casos también se ha producido una situación de ambivalencia o polivalencia en la que los personajes desempeñan dos o más ejercicios. Sin embargo, hemos dado prioridad a la función u oficio principal. Por ello, la siguiente gráfica puede ser interpretada desde varios puntos de vista, ya que al insertar a los personajes femeninos en oficios o sectores ocupacionales, también permite interpretar cuáles son los estratos sociales que tienen una mayor incidencia en la obra. La categoría sobre la monarquía es la que ha sido más empleada en el diccionario. Gutiérrez Bueno y Aoiz dedica, como podemos ver, 66 artículos a diversas reinas y princesas. Este hecho no nos sorprende en demasía, pues su entorno familiar estuvo estrechamente vinculado a la monarquía, ya que tanto su padre, en calidad de químico farmacéutico real, como su hijo, diplomático, rindieron servicio durante largos periodos a la corona. En esta misma línea, las categorías de gobernanza, aristocracia y religión demuestran el mismo hecho. Sin embargo, y en mucha menor medida, se sitúan las mujeres que forman parte de sectores como la mitología, las artes, el servicio, el ejército, las localidades y las colectividades, así como las ciencias. En definitiva, la gráfica pone en evidencia ante todo que los estratos sociales altos tienen una presencia más importante en el cómputo global de la obra y que el oficio predominante es la monarquía, por lo que estadísticamente se confirma que el entorno personal se ha proyectado en la selección de las personalidades tratadas en su obra. Por consiguiente, y desde un punto de vista geográfico, predominan, según vemos en esta gráfica, los personajes europeos. Oriente Medio se sitúa después en número de entradas, aunque con una diferencia notoria respecto a Europa, seguidas de las otras zonas en cuya presencia es visiblemente muy escasa. Por último, la muestra de 160 páginas utilizada se corresponde a la versión más completa que existe de esta obra, ya que fue publicada periódicamente en fascículos mediante suscripción, y no sabemos con exactitud hasta qué fecha siguió publicando, puesto que las entregas no han sido sistemáticamente registradas ni tampoco rigurosamente custodiadas. Tal y como ya apuntó Hernández Carralón en 2012, suponemos que la obra quedó sin terminar y que Gutiérrez Bueno no prosiguió con su escritura. De hecho, es a partir de 1838 cuando su hijo retoma su carrera diplomática tras haberse producido un cese por la pandemia del cólera morbo, cuando ésta le acompaña de nuevo en sus próximos destinos europeos y efectivamente este negocio y esta publicación y esta empresa se sitúa y se desarrolla en los años en los que la madre y el hijo volvieron puntualmente, regresaron puntualmente a Madrid, y a partir de 1838 vuelven de nuevo a integrar el extranjero, y es ahí cuando perdemos completamente la pista y suponemos que no continuó y que no prosiguió con la escritura ni con la publicación. Aunque cabe la posibilidad de que existan entregas pues, no catalogadas ni debidamente registradas, incluso perdidas o extraviadas, con cuya existencia se podría contradecir esta hipótesis. A continuación abordaremos la recepción. La obra aparece mencionada en periódicos de la época durante varios años consecutivos como resultado del sistema de publicación mediante suscripción, aunque lo que más nos interesa es la reseña publicada por Ramón Mesonero Romanos. En cuanto a este, ya sabemos que fue un periodista y escritor madrileño, director del Diario de Avisos a partir de 1835, gran admirador de los viajes y del propio Moratín, y quien también fue una figura próxima al entorno de Gutiérrez Bueno y Aoiz y de la familia en general, tal y como indican esas líneas recuperadas del diario escrito por Andioc y Andioc en 1968, líneas que recogía el propio Moratín y que han sido retranscritas por Andioc y Andioc.
En la introducción de la reseña pone de relieve las competencias y las capacidades intelectuales de las mujeres y, por otra, reivindica la igualdad en el acceso a la educación de las mujeres. Dice así: si el bello sexo recibiera igual instrucción que el otro, el hombre se vería obligado a conocerle la igualdad de entendimiento y facilidad de las producciones. Por tanto, realiza una asunción no solamente de las capacidades femeninas, sino también de la desigualdad de acceso a la enseñanza por parte de las mujeres. Tras la introducción contextual de la obra, Mesoneros se centra en explicar la intención con la que Gutiérrez Bueno y Aoiz había creado esta, y dice que el señor Brunet dirige este diccionario a las señoras para que se distraigan e instruyan al mismo tiempo y empiecen a tomar gusto por la lectura de los libros de historia y de otros que no les sean tan útiles y perjudiciales como los libros de novelas a los que generalmente son tan aficionadas. Por tanto, según él, la autora pretendía entretener al público femenino con su obra, así como educarlo e incitarlo hacia la historia. El diccionario histórico y biográfico fue acogido en España, por tanto, como una obra de una doble finalidad, ¿no?, didáctica y demostrativa. Por una parte, consideramos que el objetivo principal de Gutiérrez Bueno fue inculcar a la población los antecedentes femeninos mediante su obra para demostrarles fehacientemente que las mujeres también han contribuido a la evolución de esta. Expresó la valía y las competencias de estas, pues relata e ilustra los méritos y las acciones por las que han pasado a ser recordadas. Pretende transmitir los ejemplos de las mujeres sobre las que versa su obra para que se aprenda del bien y se rechace el mal. Por tanto, hay un intento de didactismo moral didáctico propio de la época. Tal y como podemos afirmar rotundamente mediante este estudio de las fuentes primarias, Gutiérrez Bueno y Aoiz fue una mujer de naturaleza curiosa, pionera y adelantada para su época. Perteneció a un entorno familiar conservador, monárquico y católico, y de ahí que su diccionario esté proyectado bajo esta perspectiva. Por tanto, encontramos una cierta semejanza con los primeros estadios de la vida de Gimeno Flaquer, ya que Yves Lisorges en 2006 ya reconocía este enfoque moralizador y religioso que neutraliza, ¿no?, a menudo la modernidad de la obra de Flaquer y su reflexión. Y por tanto encuadra a Gimeno de Flaquer en una línea de reformismo social conservador y de un regeneracionismo cristiano en el que también podríamos encuadrar la mentalidad y la ideología de la presente escritora. Por último, en cuanto al entorno familiar, debemos insistir en la importancia que ejercieron las tres figuras masculinas en su vida: su padre, su marido y su hijo. Estos tres hombres influyeron en su trayectoria personal y profesional en todos los sentidos, desde la motivación por traducir textos científicos y el aprendizaje, hasta el deber familiar de madre por acompañar a su hijo en cada estadio de su carrera, dejando la suya de lado. Por tanto, y siguiendo nuevamente las palabras de Yves Lisorges, muchas de ellas llegaron acompañadas de la mano de sus esposos, hermanos protectores, y como indica Bolufer, el entorno en 2017, el entorno acomodado y ese entorno adinerado le facilitó de alguna forma ese crecimiento a este tipo de autoras que pudieron beneficiarse, por ejemplo, del privilegio de acceder a la cultura, poco común para la mayoría de las mujeres en la época. Lo que es indudable es que la posición económico-social y la situación familiar contribuyeron a que Gutiérrez Bueno y Aoiz pudiera dedicarse al mundo de la escritura y de la traducción, aunque la redacción del diccionario fuera inestable. Este hecho se explica por el desequilibrio, el equilibrio entre ser madre y escritora, es decir, la oscilación entre la obligación personal y la vocación profesional que sufrieron muchas mujeres a lo largo de todo el siglo XIX. Sin más dilación, les agradezco su atención y les deseo que pasen un buen día.